Como les decía, vamos a comenzar esta clase haciendo un recuento, tomando en consideración nuestra última parte de los temas, que es el neoliberalismo y el socialismo del siglo XXI, que son los dos elementos que estamos tratando de evaluar. Y vimos y nos quedamos realmente con esta perspectiva de las políticas y medidas económicas neoliberales en América Latina. ¿Con qué comenzó estas políticas neoliberales? Con la perspectiva del chileno Augusto Pinochet. Pinochet privatizó algunos de los servicios públicos de las empresas públicas. Menem también en Argentina. Y nosotros puntualizamos que hay tres medidas neoliberales en América Latina que conjugan todo el pensamiento neoliberal. Sabemos que el neoliberalismo no es una doctrina con principios específicos o claros o que siempre se manifiestan de la misma forma, pero sí hay estos tres elementos que son propios de la crítica al neoliberalismo. Nosotros puntualizábamos que la privatización es uno de los elementos más trágicos y nos quedábamos con esta pregunta, realmente tratando de entender qué pasa cuando se privatizan los servicios básicos y cómo realmente se va generando esta perspectiva. No olvidarse entonces estas consideraciones, sobre todo 1982 estalla la crisis en América Latina debido a la imposibilidad de pagar la deuda externa. Como supuestamente los Estados Unidos nos ayudaba, era a través de deuda y cada vez se endeudaba más el país y los países latinoamericanos. Eso a modo de cierre de esta perspectiva. ¿Qué podemos puntualizar de lo que pasa cuando se privatiza los servicios básicos? Primero, el acceso depende mucho de quién tiene dinero. Por ejemplo, puede ser que todos tengan agua, pero en una región o en un lugar, aquellos que tienen más dinero van a tener una calidad mejor del acceso. En cambio, el pueblo en general va a tener menor. ¿Sí? ¿Alguna consideración que hablar sobre este punto? Porque vamos a arrancar desde ahí esta parte. Algo que puntualizar, algo que complementar o comentar. No se olvide, opine. Si tiene alguna idea, opine. No está nunca de más las opiniones. Vamos a arrancar con esta perspectiva, esta clase. ¿Cuál es el tema? Crisis de los años 80, medidas económicas en América Latina y el Ecuador. Sí hemos escuchado de políticas de austeridad. Recuerden, las vimos la clase anterior. ¿Qué es propiamente una política de austeridad? Doménica, ¿qué es una política de austeridad? No vale el no se dicen. Si no, abra en su cuaderno la clase anterior y la revisamos ahí. Uno de los elementos del neoliberalismo son las políticas de austeridad. ¿Qué era propiamente una política de austeridad? A ver, vamos a ver qué he puesto en el chat. Dicen, ¿qué es la política austeridad? Sí. ¿Qué es? Es la cualidad de ser austero. Austero consiste en renunciar a gastar dinero en determinadas cosas. Ya, bueno, eso como definición de austeridad. La austeridad es propiamente no tengo para sustentar, entonces tengo que guardar y dejar de gastar en lo que yo gastaba. Eso es propiamente austeridad. Bueno, Doménica, no tiene audio, no hay inconveniente, pero ahí está el chat. Así tal cual como me escribió, póngame. No hay inconveniente. Yo leo y les leo a sus compañeros. Andrea, hasta eso. Políticas de austeridad que haya escuchado. Ya nos dio el señor Bonilla la definición de austeridad. Era el recorte del gasto público y social, la elevación de las tasas de interés, la inversión en el sector público y los salarios no aumentan. Ah, los salarios no aumentan, el recorte público. Alexandra, ¿iba a puntualizar algo más? No, dicen, ya lo dijo mi compañero. Ya lo dijo todo. No, pues Andrea, no diga todo. Déjele también que la compañera diga algo más. No hay inconveniente. Dentro de esta perspectiva, una de las políticas de austeridad que propiamente se toma es recortar el gasto público.
¿Qué especialmente se ve afectado cuando recortamos el gasto público? Salud y educación son los dos elementos que desde el principio se ven afectados en las políticas de austeridad. ¿Por qué se toman estas políticas de austeridad? Porque el país está viniendo en crisis y necesita sustentar su economía y como no tiene ingresos, como no tiene impulso económico, debe recortar el gasto público. Obviamente, lo ideal sería que recorten los salarios de los asambleístas, lo ideal sería que recorten los salarios de las personas que realmente no aportan en estas consideraciones de la austeridad. Vimos que fue ese el problema y se tomaron políticas de austeridad cuando se dio lo del coronavirus, ¿sí? Fueron políticas de austeridad, hubieron recortes. Y los asambleístas se quejaban de los mismos recortes, pero jamás dijeron, vamos a bajar nuestro salario. Hay que evaluar realmente qué pasa en las políticas de austeridad, por qué se recorta a sectores como la educación, como la salud, y no se centra en consideraciones mucho más profundas. Vamos a ver dos épocas dentro de la crisis de los años 80 que está ligado a estas políticas de austeridad. Años 70 y 80. 70. El 15 de agosto de 1971 se eliminó la convertibilidad del oro en dólares. Entonces no se podía cambiar el oro hacia dólares. ¿Qué pasa? La mayor reserva del Ecuador y los países latinoamericanos está en el Banco de los Estados Unidos. Por lo tanto, si los Estados Unidos no nos cambian el oro por dólares, no tenemos cómo pagar la deuda externa. Se dio la guerra de Vietnam, aquí vemos a Nixon, y el gran impulso en la guerra de Vietnam, una guerra que alguien conoce la razón por la que se entró a la guerra de Vietnam, o por lo menos la razón que decían los Estados Unidos, por qué ingresaron a la guerra de Vietnam, de los años 60, 70 principalmente. ¿Alguien conoce? ¿Por qué se ingresó a la guerra de Vietnam? ¿Por qué los Estados Unidos ingresó a un país que no le compete en lo más mínimo? Como en lo que sucedió en Irán, Irak. Los Estados Unidos siempre han sido los grandes defensores de la democracia, ¿sí? Y en Vietnam sucedía lo que alrededor del mundo tenía fuerza el comunismo. Estados Unidos la ha visto siempre como enemigo al comunismo. Y aquí era la lucha contra el terrorismo, el comunismo y todas estas consideraciones. El movimiento que estaba en Vietnam se llamaba el Vietcong. Supuestamente ingresa a los Estados Unidos con esta perspectiva. Le genera pérdidas económicas a los Estados Unidos. Le genera, obviamente, la guerra perdieron. Entonces, todo esa economía que iba a hacerse fuerte a través de la guerra, como se ha hecho fuerte alrededor de los años, no se logró. Primero porque se pierde la guerra y segundo porque se perdió una serie de cantidad de compatriotas, la lucha que existió dentro de la perspectiva propia de los movimientos contra la guerra generaron pérdidas económicas. Ahora, ¿de dónde va a sacar Estados Unidos para sustentar su economía? Para los años 80 cambian las políticas de las tasas de interés pasando de bajas a altas. El presidente, que vemos a nuestra izquierda, genera un cambio de perspectiva. Como no podemos sustentar la economía en nuestro país, entonces vamos a sacar de a quienes le hemos prestado el dinero. Prestamos dinero a los países latinoamericanos. Y como nosotros no tenemos dinero, entonces vamos a cobrarles intereses más altos. Reagan y Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, generaron un cambio de perspectiva, donde las políticas era obtener la mayor cantidad de dinero en corto plazo, subiendo intereses. Y se va generando esta crisis de 1982 en América Latina. Prácticamente, ¿por qué se genera la crisis en América Latina? Porque se cambian las medidas y se ponen medidas donde los intereses pasan de bajos a altos. Factores de la crisis: escaso financiamiento, reconstrucción del mercado internacional de dinero y capitales tras la Segunda Guerra Mundial,
Tras esta situación de la década señalada de los años 80, la región entró en el mercado financiero internacional. ¿Y gracias a qué se entró en el mercado internacional? Por ejemplo, en el Ecuador, gracias al dólar. Los nuevos mercados a través del reciclaje de los petrodólares comenzaron a generar también inconvenientes. Nuevos destinos para los recursos financieros de los bancos internacionales. Entonces, esto generó también factores de la crisis. ¿Y por qué entramos a esta crisis? Porque entramos al mercado internacional en los países latinoamericanos. En los años 70, el Ecuador, América Latina, final sobre todo de los años 70, comienza a darse este boom petrolero en el Ecuador y le da un impulso económico fundamental. Cambiaban el petróleo por dólares. Comienza a cae el petróleo, cae toda esta consideración del barril del petróleo, que sabemos muy bien que el momento que cae el barril del petróleo para el Ecuador es un caos en la economía nacional. Pero no estaba impulsada solo por esta consideración, sino que estaba impulsada por el pago de lo que es propiamente la deuda. Estos nuevos mercados a través del reciclaje de petrodólares fue generando también algunos inconvenientes. ¿Cuál fue la crisis específicamente? Para 1980, los Estados Unidos comenzó a ejercer presión en el comercio y las finanzas mundiales. Hay un incremento de las tasas de interés que ya vimos y sobre todo Estados Unidos tomó posturas económicas que afectaron directamente a América Latina. Era una necesidad primordial de cobrar la deuda externa de los países latinoamericanos. Había una necesidad realmente de ir generando estos intereses cada vez más altos de los préstamos. Entonces se comenzó a endeudar cada vez más. Era prácticamente lo que sucedió en un tiempo en el Ecuador, no hace mucho tiempo, que el Ecuador y América Latina se endeudó para pagar la deuda y comenzó a generar este inconveniente. Para 1982 entonces ya se generó propiamente la crisis y la crisis es una crisis del modelo neoliberal. El neoliberalismo ha sido la crítica amplia dentro de esta perspectiva. A inicios de la década de 1980 se dio todo este problema y para 1982 la región entró en la mayor crisis económica tras la recesión de los años 30. Por lo tanto, hay dos crisis fundamentales. La crisis de los años 30 que afectó a América Latina, acuérdense que aun cuando se dio en los Estados Unidos, afectó directamente porque con quien comerciaba América Latina era principalmente con los Estados Unidos. Ahora, a partir de los años 80 y específicamente en el 82 en América Latina se da una nueva crisis, una crisis mucho más fuerte porque está fundamentada en un modelo. Y aquí ya no es por el comercio, sino es por los intereses. ¿Y cómo sustentaron la crisis? Porque la crisis se dio principalmente en los Estados Unidos. Hay una caída económica a partir de los años 70 por la incursión en la guerra de Vietnam y todos estos problemas económicos. Entonces, de forma sencilla, los Estados Unidos plantea la perspectiva de cómo nosotros no podemos sustentar el problema económico, vamos a pedir que nos cobren o que nos paguen, mejor dicho, más intereses los países que hemos prestado dinero. Esta política le dio impulso a la economía estadounidense y es como vemos en la imagen. América Latina llevó la crisis de una forma muy fuerte, muy dura, generando los procesos que sabemos y hemos conocido, como el feriado bancario en el Ecuador, y los Estados Unidos llevó la crisis de una manera más fácil en esta consideración. La reestructuración del aparato productivo estadounidense fue financiada por los países de América Latina. Esto evidentemente no podemos nosotros negar. La situación realmente se volvió crítica con la caída de los precios del petróleo y el incremento de las tasas de intereses. Esto, por favor, no se olvide tener en su cuaderno lo que vemos aquí a la izquierda. La situación, ¿por qué se vuelve crítica? Porque en 1982
caen los precios del petróleo y se incrementan, obviamente, las tasas de interés desde los años 80 y en el 82 se ve ya mermada esta perspectiva. ¿Qué hace el Ecuador para sustentar esta consideración? Comienza a hiperinflarse a través de su moneda. Comienza a decaer el precio del sucre, que le permitía por lo menos generar pagos, pero era un inconveniente. Entonces vamos a puntualizar esto en la pizarra. Es, creo yo, sumamente importante que no se olvide. La reestructuración del aparato productivo de los Estados Unidos fue financiada por América Latina. Entonces, su gran bonanza de los años 80 no es una consideración propia, es gracias a América Latina. Estuvo financiada por América Latina. Y específicamente fundamentada ¿en qué? En el neoliberalismo. Al implementarse el neoliberalismo, obviamente que se tenían algunas propuestas, algunas perspectivas, pero generaron este inconveniente fundamental, esta perspectiva del inconveniente fundamental. ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿Qué planes se plantearon realmente? Entonces, la reestructuración del aparato productivo se dio gracias a los países latinoamericanos. La deuda externa, miren cómo fue incrementándose desde el 2007 al 2019, todo el proceso que ha ido generando este incremento. Obviamente, este es un análisis ya de la Revolución Ciudadana, que no ha cambiado realmente mucho. ¿Qué planes se implementaron? Desde 1987 hasta el 89 se implementó el Plan Baker. ¿Qué consistía este plan? Los créditos para las actividades comerciales y los proyectos se dieron, los bonos de nuevos recursos, pagarés convertibles de la deuda y bonos de salida. Estos dos planes supuestamente les permitía a los América Latina tener un proceso del pago de la deuda mucho más eficiente. Los países latinoamericanos transformados en exportadores netos de dólares recurrieron a sucesivas renegociaciones de su deuda. Y se ha generado a lo largo de los años hasta la actualidad, seguimos refinanciando la deuda. Dentro de esta consideración, entonces, se implementaron mecanismos como estos dos que vemos aquí, que bueno, que ya vamos a ver, el Plan Baker y el Plan Brady, los cuales permitieron renegociar la deuda. Dentro de esta consideración, este otro plan, que está vigente desde 1989 hasta la actualidad, el esquema consiste en recomprar la deuda bajo las siguientes modalidades: la emisión de bonos, bueno, con estos términos técnicos, ya aplicando factores de descuento. Recuerden que Rafael Correa hizo algo parecido. Llegó y se dio el boom del petróleo, una segunda consideración del petróleo, una segunda ganancia del petróleo. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Se renegoció esta consideración. Se volvió a comprar la deuda, ¿sí? Y supuestamente nosotros habíamos estado en esta consideración. Se recompró la deuda y la deuda cayó, bajó bastante en estos años de la llegada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sucede posteriormente? Vuelve a caer el petróleo en el Ecuador y cae el barril de petróleo. Comienza nuevamente el Ecuador a endeudarse. ¿Sí? Entonces, recomprar la deuda era un mecanismo para poder tener
una reestructuración de la propia deuda. El Ecuador compró algunos de estos elementos en bonos para poder tener una deuda más baja. Y como vemos del 2007, por lo menos hasta el 2010, 11, teníamos una deuda baja, pero no se ha generado toda esta consideración. ¿Sí? Bien. Hay un reajuste estructural, propiamente. Se liberó el comercio, se desreguló el sistema financiero y se redujo el tamaño del Estado. Esas son las propuestas neoliberales, propiamente. Y miren la imagen que se plantea a la derecha de este reajuste estructural. Se libera el comercio, pero al momento que liberamos el comercio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Realmente hay un comercio como tal? ¿Podemos competir con los demás países? Es muy difícil. Entonces, los Estados Unidos y los países poderosos nos generan una propuesta que realmente no se plantea. Se generó una reducción del tamaño del Estado. Sabemos muy bien que el reducir el tamaño del Estado puede ser eficiente porque no se paga tanto a los servidores públicos. Pero, ¿cuál es el inconveniente detrás? Que vienen empresas transnacionales, multinacionales a tomar el control de nuestra realidad. Entonces se va generando este problema. Eso es propiamente el reajuste estructural que se dio desde la propuesta neoliberal para generar este cambio y propiamente lo que deviene en la crisis de los años 80. ¿Alguien alguna duda, inquietud? ¿Inconvenientes? ¿Está claro hasta ahí lo que hemos visibilizado? Los dos planes, Baker y Brandy, no nos va mayormente a ir complicando, simplemente es un análisis económico, pero vamos a revisar este punto para tener en cuenta. No se olviden entonces la reestructuración del aparato productivo de los países, específicamente de los Estados Unidos, se dio gracias al impulso económico de América Latina. ¿Qué vamos a hacer realmente para finalizar? Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Simplemente vamos a resumir la crisis de los años 80. Y específicamente en América Latina, en 1982 se dio esta gran crisis. Crisis que no la llevó de la misma manera Estados Unidos que América Latina. Recuerden esa imagen, esta imagen propiamente, que muestra la posibilidad de entender la realidad desde una América Latina dividida en la perspectiva del neoliberalismo frente a la crisis como la lleva los Estados Unidos. ¿Sí? Con esa imagen nos quedamos y miren la lucha social que se dio y esa propuesta de que el neoliberalismo realmente ha sido el problema en América Latina. Y vemos después en la propuesta ya de las revoluciones ciudadanas que no ha sido solo eso. Pero de todos modos nos quedamos con esta perspectiva. En la siguiente clase estaremos hablando ya del feriado bancario, es decir, cómo influyó esta crisis a lo largo del tiempo hasta 1998, 99 y el 2000, y cómo afectó directamente a la visión del Ecuador. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces no se olvide resumir la crisis de los años 80. Con eso estamos cerrando esta clase.